Ya voy a pedir que profesora Gloria pase la palabra, está con vos. Bueno, buenos días a todas, a todos. Agradecer la invitación. Este espacio es muy importante para nosotros. Ha sido muy interesante su exposición. Desde Chile conocemos mucho la experiencia argentina y en muchos sentidos ha sido un referente. Al comenzar a explicar cuál ha sido la historia reciente en estas materias en Chile, me llama la atención algo que en Chile siempre se repite en los ámbitos judiciales y políticos, refiriendo que Chile es un ejemplo en materia de justicia transicional. Hay quienes incluso afirman que Chile lo ha hecho mucho mejor que cualquier otro país de América Latina, ¿no? Hay una especie de necesidad de reafirmar ese exitismo que cuando uno lo contrasta con otras experiencias, en particular la de Argentina, y revisa lo que voy a mostrar también yo, aparece esta falacia en realidad y esta idea que en el fondo es una forma de hacer política también, ¿no? Entonces, Pedro me pidió que entregara una visión general sobre, en parte, los antecedentes, también históricos, de este proceso. Y yo creo que lo más importante de destacar, para comenzar, es que cualquier afirmación que se pueda hacer sobre la justicia transicional en Chile tiene que partir de algo que puede parecer obvio, pero no siempre lo es, que la justicia en Chile ha dependido históricamente, y por supuesto durante y después de la dictadura, de razones y de condiciones políticas. No ha sido solo un problema judicial, un problema de conocimiento o desconocimiento de las normas internacionales del derecho en materia de derechos humanos, sino que han sido estrictamente razones de orden político, lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. Muy brevemente, relacionar esto con el carácter que tuvo la dictadura en Chile. A diferencia de otros procesos similares en América Latina, en Chile el objetivo de la dictadura no solo fue contener, en este caso, el proceso de transformaciones que impulsó la Unidad Popular y la radicalización social y política de amplios sectores que se expresaron durante los años 60 y 70, sino que el objetivo de la dictadura fue refundar la economía, la sociedad y el Estado. Y la noticia es que lo lograron. Pudieron culminar a lo largo de 17 años ese proceso. Ese proyecto, particularmente el proyecto económico, había sido elaborado incluso con anterioridad al golpe de Estado, ¿eh? Y la disputa entre los diferentes sectores políticos de la derecha que lideraron desde el ámbito civil el golpe, se resolvió en favor de los famosos Chicago Boys, que fue quienes dieron forma a las radicales reformas económicas de corte neoliberal que se impusieron en Chile. El terrorismo de Estado fue funcional a este proceso de cambio y de transformación tan profunda. Y como sabemos, en nuestros países esto no fue un conjunto de excesos en tiempos convulsos o revueltos, como en Chile durante mucho tiempo se intentó convencernos, sino que fue una condición necesaria para la realización de esas transformaciones. Sin esas transformaciones, sin el terrorismo de Estado, esas transformaciones no habrían sido posibles. Eso ha sido reconocido por los propios economistas que lideraron ese proceso en lo económico. Hay un ministro de la dictadura, que fue Sergio de Castro, justamente ministro de Hacienda, que enunció esta frase famosa que dijo: no hay correcciones indoloras, ¿no?
Pero entonces el dolor al que se refería para producir esas transformaciones fue producido por un plan que en la lógica militar tuvo una serie de campañas en Chile que se extendieron principalmente hasta el año 76. Se podría decir que el 76, comienzo el 77, termina esta gran campaña de exterminio iniciada en el 73. Lo que, como vamos a ver más adelante con un gráfico, y lo que sucede después tiene otras características completamente diferentes. Bueno, en ese proceso, como sabemos, para su ejecución, para la ejecución de este plan se definieron políticas, dispositivos, instrumentos, se contó con numeroso personal militar y civil, apoyo logístico, financiamiento, respaldo y encubrimiento desde el Estado. Y hay que decir, complicidad, asentimiento o incluso aprobación de una parte de la sociedad. El resultado de ese plan fueron 3.227 víctimas de desaparición forzada o ejecuciones, casi 40.000 víctimas de prisión política y tortura, y me refiero a las cifras reconocidas por el Estado, y esto es importante, porque nosotros estimamos que hay un subregistro de las víctimas en Chile, así como ha sucedido en otras partes también. Dentro de este balance, que es el balance restringido que se ha hecho desde el Estado, no se incorporan todas las afectaciones a otros derechos sociales, económicos, culturales y ambientales que produjo la dictadura y que siguen afectando a amplios sectores de la sociedad. La reorganización social y política que fue necesaria para desplegar un proceso de resistencia y oposición a la dictadura necesitó un tiempo, pero su reactivación fue temprana. Podríamos decir que las primeras luchas por los derechos humanos empezaron en el mismo año 1973, y por ejemplo, ya en 1974 la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos estaba constituida. Ya en ese momento la desaparición forzada apareció como una realidad, y algunos hitos relevantes. En 1978 surgen nuevas formas de protesta, y el año 83 es el hito que marca el inicio de las masivas protestas que empujaron el término de la dictadura y fueron decisivas para la construcción de los acuerdos del régimen con la alianza política opositora, la Concertación, que luego gobernó de forma ininterrumpida hasta 2010, o sea, desde el término de la dictadura hasta 2010, retornando en un breve periodo entre el 2014 y 2017. Lo que pasó después del término de la dictadura fue muy importante porque existían muchas expectativas respecto a los márgenes de verdad y justicia que se podían alcanzar. Pero las características políticas de esa transición determinaron que esos márgenes de verdad y justicia fueran bastante limitados, y que, al decir del primer presidente civil después del término de la dictadura, Patricio Aylwin, fue una verdad y una justicia en la medida de lo posible. Medida que fue determinada por las condiciones políticas existentes en el país. Entonces el resultado fue una democracia, y es hasta el día de hoy una democracia restringida, caracterizada por la construcción de consensos de parte de la coalición gobernante con la derecha opositora, como principio de gobernabilidad de esa transición. Ese fue el signo que marcó todo este proceso. Ahora, en ese periodo, contrariamente a lo que había sido el programa incluso de esta alianza, esta coalición gobernante, no se produjeron reformas de fondo o profundas que formaban parte del programa durante todo el proceso político previo,
se construyó un programa, ¿no?, que incluía en algún momento incluso una asamblea constituyente, ya en dictadura. Era una de las demandas que había levantado el movimiento opositor, particularmente desde las organizaciones sociales y políticas, pero desde el término de la dictadura, lo que en realidad sucedió fue una mantención de lo que había sido el modelo social, político y económico, con algunas reformas muy acotadas en algunos ámbitos y con la profundización de algunas de las características del modelo previo, como el impulso de nuevas privatizaciones de empresas estatales, principalmente de servicios, y la mantención de la legislación en el ámbito laboral, que había sido tan importante durante la dictadura y había arrasado con prácticamente todos los derechos en el ámbito de la legislación laboral, incluida el derecho a huelga, que hasta el día de hoy no existe en Chile, o por lo menos no existe tal como se conoce en las democracias propiamente tales. Tampoco se introdujeron cambios de fondo que permitieran la democratización del sistema político. Estos cambios durante los 90 años siguientes se limitaron solo a la modificación de sus aspectos más críticos, entre ellos figuras como la institución de senadores designados, no electos, que siguieron en funciones en el Senado hasta el año 2006, o problemas como el rol tutelar de las Fuerzas Armadas y policiales, que desde el Consejo de Seguridad Nacional ejercían una especie de tuición sobre el poder civil. El sistema electoral binominal, que preservaba el equilibrio de estas dos fuerzas, ¿no?, y sobre representaba a la derecha heredera de la dictadura, solo fue modificado por una reforma recién en el año 2015. Entonces, como se ve, lo que esto produjo es que los defensores y sostenedores de la dictadura se han mantenido durante todo este tiempo en puestos de poder, en los principales espacios de gobierno, en el Congreso y en el Poder Judicial, y particularmente en las Fuerzas Armadas y Policiales. Son numerosos los casos de altos mandos activos durante la dictadura que continuaron influyendo desde sus propias instituciones o desde el Congreso como senadores designados o después como parlamentarios electos. Incluso algunos de ellos habiendo sido acusados posteriormente por graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso del vicecomandante en jefe del ejército al final del periodo de la dictadura, que luego fue senador y actualmente procesado por homicidios múltiples durante la dictadura. O el de Juan Emilio Cheire, comandante en jefe del ejército entre los años 2002 y 2006, quien es procesado actualmente por complicidad en torturas y homicidios cometidos durante los primeros meses posteriores al golpe. Es interesante el caso de Cheire, porque Cheire fue consagrado durante esos años, gobierno de Ricardo Lagos, como el general del nunca más, a raíz de un discurso a través del cual hizo un reconocimiento, un compromiso público, aunque muy limitado, respecto a las violaciones a los derechos humanos. Pero estos reconocimientos y estos enfrentamientos de parte de este tipo de personeros y el rol que jugaron en dictadura y en democracia, da una imagen, o sea, permite comprender las limitaciones que ha enfrentado la búsqueda de verdad y justicia en Chile, considerando el lugar que estas fuerzas han ocupado en el escenario político. Esto es tan relevante que incluso se expresa en cuestiones de carácter simbólico. Hubo recientemente, o sea, no hace mucho tiempo, meses, un recurso de protección
presentado para exigir el retiro de distintos tipos de reconocimientos, placas, cuadros, retratos y homenajes existentes en la actualidad en escuelas de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, en las cuales se representa la figura del exdirector de la DINA, Manuel Contreras, fallecido en prisión, condenado por múltiples casos de graves violaciones a los derechos humanos. Puede resultar sorprendente que a estas alturas, o sea, hasta 2021, año 2021, hayan permanecido estas expresiones de homenaje al principal genocida de Chile, y que el actual comandante en jefe del Ejército se haya opuesto al retiro de estos retratos y otras expresiones. Y lo que puede resultar aún más sorprendente es que este gesto del comandante en jefe del Ejército nunca fue censurado ni objetado por ninguna autoridad civil del Ejecutivo. Omisión que aparece agravada por el hecho de que existen símbolos similares en otras instituciones armadas. Ahora, por otra parte, desde el punto de vista de la sociedad y el conjunto, ha habido, estos gestos no han sido, no han pasado desapercibidos y han tenido su efecto. Y durante mucho tiempo la lucha por la verdad y la justicia en materia de derechos humanos estuvo reducida a lo que se llamó el grupo de los directamente afectados, de las víctimas y sus familiares. Y lo cual ha sido funcional a la mantención de la impunidad. Pero hay momentos en que la sociedad se ha involucrado, aún a mi juicio con limitaciones, en este amplio movimiento por la verdad y la justicia. Pero particularmente al inicio de la transición, desde el poder, hubo justamente un proceso de desmovilización desde los partidos que formaban parte del gobierno y que estimularon esa desmovilización como una forma de control y de gobernabilidad de un proceso complejo que se iniciaba con todas estas tensiones y contradicciones que planteaba. Bueno, esa energía, esa capacidad de movilización se comenzó a desplegar muy avanzada la transición a través de movilizaciones y reivindicaciones sociales de carácter sectorial, algunas de las cuales adquirieron gran amplitud y alcance, y comenzando a cuestionar el modelo, sus bases y sus sentidos. Por mencionar algunos hitos, en 1998 se produce una intensificación del proceso de reivindicación de territorio y autonomía del pueblo mapuche. El 2006 y 2011 son escenarios de multitudinarias y muy importantes movilizaciones estudiantiles que tienen la diferencia respecto de procesos anteriores, que comienzan a cuestionar el lucro en la educación y a demandar una educación gratuita y de calidad para todos. Los años siguientes son escenarios de grandes huelgas de trabajadores, principalmente precarizados, y otros sectores movilizados conducen finalmente a la gran revuelta social de octubre del 2019, que no es un estallido, como se ha señalado, sino que es justamente la culminación de este largo proceso que tiene más de 10 años de acumulación, de organización y también de acumulación de rabia, ¿no? Que es lo que realmente explota en octubre. Bueno, en cuanto a la respuesta de los gobiernos civiles, con pocas diferencias entre ellos, en general fue la represión y criminalización de la protesta social.
lo que es un grave problema porque esa respuesta ha marcado continuidades, no son las mismas, obviamente, pero ha marcado continuidades respecto del periodo dictatorial en cuanto a este proceso de criminalización de la protesta, de la movilización y la organización social. Hasta ahora no se ha hecho un balance global de las violaciones a los derechos humanos en democracia, pero hay suficientes antecedentes, denuncias y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos que dan cuenta de esas graves continuidades respecto de las prácticas policiales y judiciales en dictadura. En este contexto, y ahora me gustaría compartir las láminas que tenemos en la presentación. Los procesos de verdad y justicia relacionados con las violaciones a los derechos humanos en el pasado enfrentaron estrechos límites, ¿ah? Y las cifras entregan un panorama general de esto. Si la podemos Glória, ver. estou aqui, vamos a compartilhar. Daniel, acho que precisa me transformar não sei como é que é, mas acho que eu preciso ser organizador ou apresentador para conseguir fazer o compartilhamento. Como? Um segundito. Desculpa, doutor, eu estava com o meu computador um pouco travado. Sem problema. Acho que eu preciso ser apresentador Sim, ou organizador. Estou passando aqui, só um minutinho. Pronto. Maravilha. Já apareceu a opção? Já apareceu. Obrigado. Maravilha, imagina. Ok, gracias. Vamos entonces con la segunda, que no, la segunda. Ah, sí, claro. Sí, no, Aquí bueno. está. ¿Está buena esa? Sí, esa es la primera. ¿La primera? No, la segunda. Esa. Esa, muy bien. Sí, y ahí vamos, cuando te pida pasar, vamos pasando una a una, ¿sí? Sí. No, ese es un gráfico muy general que es solo para mostrar cuál fue la evolución de la represión en el balance de muertos y desaparecidos desde el inicio de la dictadura, con este pic al comienzo, obviamente, el año 74, que es el año más intenso en cuanto a desaparición forzada, después con otro pic, pero mucho más pequeño en el 76, y como decía, el 77-78 ya terminando con este gran proceso y ofensiva represiva de la dictadura, y que se vuelve a intensificar a partir de las protestas masivas del año 83, principalmente con formas de ejecución, asesinato, homicidios políticos, ¿no? Pasamos a la segunda. Esto en el diagrama que viene, por favor, el siguiente, mostramos justamente cómo ha sido este proceso de lucha desde el punto de vista judicial y las respuestas políticos judiciales que se han producido desde el 73 hasta la actualidad, y que este diagrama lo que muestra, lo que es interesante, es que hay muchas continuidades, muchas más de las que quisiéramos, entre la dictadura y el actual proceso de lucha por la democratización en Chile. Decir que estas cuatro, que para resumir, ¿no? Fueron las principales herramientas de lucha o de defensa judicial que se interpusieron desde el comienzo, desde los primeros meses después del golpe de Estado, desde el habeas corpus, las denuncias por presunta desgracia, las querellas individuales o colectivas, y las
designaciones de ministros en visita o después jueces especiales para la investigación de casos de principalmente desaparición y ejecuciones, vemos que la respuesta judicial y muchas veces también políticas fueron inicialmente de rechazos. Los habeas corpus no fueron acogidos, fueron muy pocos en toda la historia, se cuentan alrededor de 5 recursos acogidos por la justicia del volumen total de víctimas. Las denuncias por presunta desgracia fueron también en casi la totalidad de los casos, hasta los 90 prácticamente no se investigaron, y las querellas y otros recursos judiciales enfrentaron los sobreseimientos temporales o definitivos, no solo durante la dictadura, argumentando la ausencia o falta de antecedentes, y en los casos en que se logró avanzar e identificar a los responsables en dictadura y luego también en los primeros años de la transición democrática, fueron traspasados a la justicia militar. Al identificarse a los responsables como pertenecientes a las Fuerzas Armadas o policiales, estos casos eran automáticamente traspasados a la justicia militar. Eso hasta el 98, que como ya señaló nuestro exponente, el 98 marca un hito muy importante con la detención de Pinochet en Londres. Otra de los mecanismos de bloqueo de las investigaciones fue la prescripción. A partir del año 78 aproximadamente, se empezó a aplicar la prescripción en las investigaciones, y también en el 78 se decretó la ley de amnistía, que comenzó a impedir la investigación. Entonces, todo este entramado durante la dictadura bloqueó la investigación y el establecimiento de la verdad en la mayoría de los casos, con ese destino de la amnistía, el traspaso a la justicia militar, la prescripción o el sobreseimiento. Esto continuó, como decía, cada una de estas herramientas con distintas temporalidades en los primeros, no solo en los primeros años, sino que bien avanzada el periodo posterior a la dictadura, y incluso cuando ya hubo diferentes respuestas políticas, y entre ellas la detención de Pinochet, que tuvo un efecto político en Chile y que obligó a los tribunales a cambiar su doctrina en varios ámbitos, a pesar de que ya dejó de aplicarse la amnistía y de traspasarse las causas a la justicia militar, muchos jueces a partir del año 2003, que fue justamente el año en que se dictó la primera sentencia en un caso de desaparición forzada. En ese año, a partir de ese año, muchos jueces empezaron a aplicar lo que se llamó la media prescripción o prescripción gradual. Esto significaba que se consideraba que el paso del tiempo era una atenuante para aplicar bajas condenas o otorgar beneficios o cumplimiento de las penas en libertad. Como ven ustedes, este panorama lo que muestra justamente es esa continuidad en democracia de muchas de las trabas y obstáculos existentes en dictadura. La siguiente, por favor. Otro obstáculo y limitaciones es el carácter clasista del Poder Judicial, que ha sido potenciado por mecanismos de designación de los jueces que dependen prácticamente en todo el proceso, en especial la Corte Suprema, del Poder Ejecutivo.
Las investigaciones también han sido muy limitadas, las investigaciones judiciales, porque han trabajado en base a investigaciones de casos individuales sin buscar la configuración de esos patrones de macrocriminalidad que son los que se constituyeron para estas campañas represivas, para la desaparición forzada, la ejecución política. Junto con eso, la ausencia de voluntad de las autoridades políticas para investigar y hacer exigible la información en poder de las instituciones del Estado. No ha habido tampoco una implementación de las recomendaciones, de la mayoría de las recomendaciones que estaban orientadas a establecer garantías de no repetición y que fueron formuladas por la Comisión de Verdad y Reconciliación, que funcionó en el año 1991. El siguiente, por favor. Tampoco hasta la fecha se ha tipificado la desaparición forzada como delito autónoma, lo que no solo es importante, o sea, no podría operar para los casos del pasado, pero sí sería importante para las cinco casos de desaparición forzada que se han producido en democracia y que han sido investigados, han seguido siendo investigados como secuestro permanente, que es la figura que se ha utilizado judicialmente para enfrentar la desaparición forzada en Chile. Junto con ello, hemos visto la tolerancia de los pactos de silencio mantenidos por militares y civiles y que incluso han sido validados desde las autoridades políticas y otras personeras. La desinformación, el secretismo, la destrucción de archivos estatales. Nosotros como Londres 38 tenemos un juicio por quema y destrucción de archivos por parte del ejército en el año 2000. No en dictadura, en el año 2000, archivos que estaban relacionados justamente con procesos de violación a los derechos humanos. Y hay dos instituciones que han jugado un rol muy complejo en las investigaciones, que es el Tribunal Constitucional, que ha acogido en más de 30 causas, ha acogido recursos de inaplicabilidad por constitucionalidad de los perpetradores, porque en Chile los procesos por violación a los derechos humanos en dictadura se llevan según el sistema procesal antiguo. Esa fue una decisión tomada al inicio de la transición. Entonces han argumentado que esto constituye una falta de igualdad ante la ley y el Tribunal Constitucional ha acogido este criterio paralizando más de 30 causas. Y el rol del Consejo de Defensa del Estado, que en innumerables casos ha apelado contra el otorgamiento de indemnizaciones a las víctimas, argumentando que la existencia de reparaciones previas ya existiría un mecanismo de reparación de parte del Estado. La siguiente, por favor. En términos de cifras ya más concretas, tenemos que hay estas son las sentencias definitivas que existen hasta ahora. Y si ustedes ven de un total de más de 1.500 causas que aún restan, durante el primer periodo posterior a la dictadura, el avance fue extremadamente limitado, o sea, apenas 134 sentencias, ¿no? 100 de ellas en la justicia penal, y es en el periodo posterior, pero bastante posterior al año 98, que consideramos como un año hito, se produce este ritmo un poco más
Pero las sentencias también, particularmente en los casos de detención y desaparición, son sentencias y procesos investigativos que culminan en el proceso de detención, ubicación de las víctimas en los centros de detención, tortura y exterminio, pero que no han indagado. En la gran mayoría de los casos no se ha indagado, a diferencia de Argentina, justamente en lo que sucede después, o sea, justamente cuando se produce la desaparición. Y solo en algunos casos y de manera genérica se han establecido la existencia también de los vuelos de la muerte tempranamente, en 74, 75, 76, y el ocultamiento de cuerpos bajo múltiples otras formas, como también ha sucedido en otras partes, ¿no? Entierros, en fin, destrucción de los cuerpos, etc. Siguiente, por favor. Los delitos asociados a las sentencias penales definitivas que mostrábamos, durante todo el periodo del 95 al 2020 se desglosan de esta manera, ¿no? O sea, son 179 casos de desaparición forzada y como ustedes ven, el balance es bastante pobre. Siguiente, por favor. Estas cifras, como dice acá, representan el 24.5% del total de víctimas de desaparición forzada y ejecución política. El hallazgo de restos de 143 víctimas de desaparición forzada, de un total de 1.169. Con esta limitación en la verdad que se ha establecido, como explicaba anteriormente, y esto, lo último que está representado acá, es importante porque es apenas el 0,59% de las casi 40.000 víctimas de prisión política y tortura que han sido reconocidas por el Estado, los casos en los cuales ha habido judicialización de esas vulneraciones. Una cifra extremadamente baja porque los tribunales durante muchos años, incluso durante la postdictadura, no acogían las querellas por tortura y comenzaron a hacerlo muy avanzado en los años 2000. Siguiente, por favor. Restan aún, como aparece acá, 1.504 causas en tramitación y la mayoría de ellas en estado de sumario. O sea, a este ritmo y al ritmo de los últimos 10 años, no de los 25, porque si tomáramos los años anteriores sería aún más lento, necesitaríamos 40 años más para dar cuenta de este conjunto de causas pendientes. Siguiente. Lo grave es que, estas son dos imágenes, la siguiente, por favor, y la próxima. Lo grave es que este balance respecto del pasado tiene esta terrible continuidad respecto del presente. Solo 3 cifras para ilustrar lo que ha sucedido con posterioridad, o sea, desde el inicio de la revuelta hasta marzo del año 2021, el balance es este. 3.050 causas por violaciones graves a los derechos humanos, como mutilaciones, trauma ocular, muertos, tortura, equivalente al 46% del total de las causas, fueron cerradas sin formalizaciones y en su mayoría sin ningún tipo de avance. Esto es muy grave, o sea, es muy grave que en Chile no se investiga esto. No se investiga. En las restantes causas que se avanzaron, solo 75 agentes del Estado están siendo procesados. Y recientemente 1 fue condenado, con condenas bajas, incluso cumplimiento en libertad. Esto en contraste con las personas detenidas,
más de 5.000 inicialmente y procesadas, aunque fueron muchas más, la represión fue muy masiva, ya habían sido formalizadas a marzo del 2021 y 725 condenadas por desorden o afectaciones a la propiedad. O sea, la proporcionalidad entre un tipo de delito y otro es muy grande, y el trato que el Estado ha dado también es demasiado diferente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, para ir terminando esta foto, quería comentar muy brevemente cuál es el desafío en el escenario actual en Chile. Hay una gran expectativa y una demanda compleja que resume y reúne, condensa todas aquellas reivindicaciones y demandas que se levantaron anteriormente, desde hace 10 o 15 años, que hay expectativas puestas en el proceso constituyente, aunque también hay mucho escepticismo. Entonces es un momento complejo, y este conjunto de pancartas resume un poco mucho de lo que se espera y de esa tremenda expectativa, ¿no? Pero hay un desafío ahí que, desde el punto de vista de este balance global de la justicia transicional y de lo que ha sucedido con la forma en que el Estado enfrenta hoy día la protesta social, hay algunos puntos que nosotros, en particular desde Londres 38, hemos querido relevar. La siguiente, por favor. El problema es que en Chile hoy día, como decía, existe entre el pasado dictatorial y el presente, particularmente después de la revuelta, de la pandemia, hay una gran continuidad, y se ha instalado en Chile una forma de estado de excepción en forma permanente. No sé si ustedes saben, pero durante toda la pandemia Chile vivió en estado de excepción y con toque de queda. El toque de queda se levantó hace 3 semanas en Chile, para al día siguiente decretar estado de emergencia en 4 provincias, en donde se ha hecho más crítico el conflicto mapuche. Entonces, esa excepcionalidad plantea una preocupante, grave continuidad con el periodo previo de la dictadura. Entonces, el actual proceso constituyente, a nuestro juicio, debería sentar las bases para enfrentar una forma de convivencia que esté libre de la impunidad y que pueda superar ese estado de excepción ya normalizado al cual nos hemos enfrentado. Junto con ello, creemos que es necesario avanzar a una concepción integral de los derechos humanos que supere la visión que hasta ahora ha reducido el tema de los derechos humanos a los derechos más básicos, como el derecho a la vida o los derechos fundamentales, desconociendo el carácter integral, indivisible e interdependiente entre todos los derechos. Junto con ello, y como una manera para avanzar realmente en estos procesos, pensamos que es necesario realizar un examen crítico del fallido proceso de transición a la democracia en materia de derechos humanos, entre otros ámbitos, pero en particular examen crítico que hasta ahora no se ha realizado. Esto debería, a nuestro juicio, traducirse en dos expresiones o medios fundamentales. Uno, una nueva narrativa sobre este periodo que nos hace exitismo, que les comentaba al comienzo sobre el éxito de la justicia transicional en Chile, por ejemplo, y que consigne como marco o preámbulo de la nueva Constitución esta nueva mirada sobre lo que hemos vivido en la postdictadura, para contribuir a una nueva verdad histórica. Y en segundo lugar, me parece fundamental
acordar normas y disposiciones transitorias que permitan avanzar en verdad, justicia y reparación como fundamento de toda garantía de no repetición. Pensamos que sin esto es muy difícil que un nuevo proceso constituyente pueda permitir superar y avanzar respecto de los desafíos aún pendientes en Chile. Eso. Muchas gracias a todos por la paciencia y parece que me excedí del tiempo, pero les pido las disculpas correspondientes. Muchas gracias, Gloria. Le felicito por la exposición, que fue muy clara. Yo creo que la experiencia chilena es una experiencia paradigmática para todos nosotros latinoamericanos, porque hay proyectado sus efectos en todas las partes de la América Latina. Hoy en Brasil tenemos un ministro de la Economía que en plena dictadura chilena estaba en Chile, lesionó en la universidad en Chile porque fue aprender un poco con los Chicago Boys. Tiene la misma directriz económica y todo. Entonces, la experiencia chilena es muy importante. Muchas gracias por la lición.